Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario que estés viendo. Acá tu canal de tu amigo Robiño. Vamos a compartir el día de hoy la resolución viceministerial, la 070-2024 Minedu, en la cual nos habla sobre concursos o los concursos educativos que viene desarrollando el Ministerio de Educación en favor de la educación peruana y de nuestros estudiantes. En este caso muy en particular vamos a hablar sobre el concurso ya muy conocido como Eureka, o antes denominado la Feria de Ciencias FENSI. Esta es una resolución que fue dada el 19 de junio del 2024. Ya estamos a puertas, o ya está llevándose a cabo las diferentes etapas, como es la etapa de nivel de instituciones. Luego pasaremos a una etapa UGEL, que ya está muy cerca, muy pronto. Entonces, maestro, colegas, están a tiempo de poder desarrollar sus trabajos de investigación. El día de hoy vamos a mostrarle qué indica en esta resolución ministerial. Pero no se olviden suscribirse, dejar su like y hacer su comentario para poder seguir llevando más videos hacia ustedes. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, esta resolución viceministerial 070-2024 Minedu nos habla sobre los concursos educativos. Como les mencionaba, muy en particular, hoy hablaremos del concurso de Eureka. Y en este caso ya se está llevando a cabo la 34 Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología denominada Eureka. Las categorías que para este año 2024 se han propuesto por parte del Minedu son 5 categorías. La categoría A para los estudiantes de primero y segundo grado de educación primaria. La categoría B para estudiantes de tercero, cuarto grado de educación primaria y la categoría C, quinto y sexto grado de educación primaria. Y para el nivel secundario se ha puesto la categoría D, que está contemplando a los estudiantes de primero y segundo de educación secundaria, y la categoría E, tercero, cuarto y quinto de educación secundaria. Entonces esas son las categorías, colegas, en la cual el Ministerio de Educación ha desarrollado o está proponiendo para llevar a cabo este concurso. Entonces, colegas del nivel primario ya tienen la categoría A, B y C, y los del nivel secundario tenemos la categoría D y E. Como ya les mencionaba, las tres categorías A y B y C es para el nivel primario. Asimismo, también nos indica el tipo de investigación o el proyecto que pueden desarrollar son la indagación en ciencia y tecnología y la indagación social. En el tipo de proyecto de indagación de ciencia y tecnología tenemos las competencias de indagación científica y alternativa de solución. Dos competencias que están en el área de ciencia y tecnología y está puesto también en nuestro currículum nacional. Y en el tema de indagación social, las competencias construir interpretaciones históricas y gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. También son dos competencias que figuran en nuestro currículum nacional. Nos indica también que el número de estudiantes o la cantidad de expositores puede ser como máximo 2. Puede ser 1, pero con máximo 2. Y un docente asesor. No se olviden que para hacer un trabajo de investigación puede considerar mucho más estudiantes, ¿no? Mucho más de 2. Pero solamente 2 de ellos pasarán a hacer la exposición en los diferentes fases o etapas de concurso. Como ya les indicaba, acá están las características tanto de la categoría A, B, C en los dos tipos de investigaciones, y en la indagación científica nos sugiere o nos piden que hagamos una indagación para construir una alternativa de solución tecnológica. Y en los proyectos de investigación social nos dan dos opciones en la cual podemos desarrollar o formular la indagación basada en una pregunta relacionada a la historia o una indagación basada en un problema ambiental o territorial. Vayamos a la primera parte donde indica la indagación científica y nos indica que el trabajo de investigación que podemos realizar es una indagación para construir una alternativa de solución tecnológica. En este caso nos hacen ver que el estudiante del nivel primario puede proponer o puede dar a conocer un trabajo que dé una alternativa de solución a una problemática. No olvidemos, colegas, que también los
trabajos no es escoger de momento, sino son actividades que se han venido desarrollando durante este medio o primer semestre del año. El estudiante, a partir de esos temas, viene proponiendo algunas alternativas luego de haber identificado algún problema, tanto en la investigación científica como en la investigación social. Entonces, colegas, de repente rompemos un poquito el esquema de pedirles de último momento, ¿no?, los trabajos para la feria de Eureka y presentarlo, sino debe ser todo un proceso que tiene que desarrollar el estudiante para poder formular su trabajo de indagación. Acá tenemos la indagación científica, en la cual nos indica los proyectos en esta línea parten del planteamiento de preguntas investigables que pueden responderse empíricamente. El propósito es que los estudiantes propongan respuestas o explicaciones al fenómeno. Su interés es que además sean capaces de describir cómo y con qué piensan encontrar las respuestas o explicaciones a la pregunta que se planteó. Que sean capaces de recoger evidencias apoyados en conocimiento científico para fundamentar su respuesta o explicación. Entonces es el concepto que nos indica sobre la indagación científica. Y en este primer trabajo que nos indica la indagación para construir una alternativa de solución tecnológica, las características son las siguientes. Dice, los proyectos en esta línea parten de identificar un problema, una necesidad o un deseo que demanda de una solución tecnológica para ser resuelto. Plantean preguntas para definir el problema o necesidad que quiere resolver. Determinar las especificaciones para una solución satisfactoria. En este proceso representa la solución, la construyen, la ponen a prueba y recogen los datos al respecto. Explican su funcionamiento con base en conocimientos científicos y determinan en qué medida se resolvió el problema o necesidad. Entonces, colegas, en esta parte no olviden que el trabajo que tiene que proponer el estudiante tiene que construir algún trabajo que responda a una problemática o ayude o contribuya a este problema a darle solución. En el tema de indagación social, ahí tenemos la indagación basada en una pregunta relacionada a la historia, en la cual en la relación nos indica, esta indagación hace énfasis en el desarrollo de la competencia construir interpretaciones históricas, que considera la combinación de las capacidades de esta competencia. Para ello, el docente debe promover que los estudiantes formulen una pregunta relacionada a la historia que parta de hechos o situaciones relevantes de la vida cotidiana. Nos presentan algunos ejemplos y nos dan: ¿cuál es la diferencia entre las formas de entretenimiento de nuestros abuelos cuando eran niños con las nuestras? Ahí está una propuesta de pregunta. U otro ejemplo: ¿cómo ha cambiado la comunicación entre las familias y la escuela debido a la pandemia? ¿Cómo ha cambiado la vida de las personas respecto a la vida de los primeros pobladores de América? Entonces, como pueden ver, colegas, acá tenemos una serie de preguntas que a partir de ella podemos dar inicio a un trabajo de investigación y estaríamos en la categoría de indagación social, ¿no?, y una indagación basada en una pregunta relacionada a la historia. Asimismo, también se tiene la indagación basada en un problema ambiental o territorial. Y a la letra dice así: esta indagación hace énfasis en el desarrollo de la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, que se desarrolla mediante la combinación de sus capacidades. Para ello, el docente debe promover que los estudiantes formulen una pregunta relacionada a problemas ambientales o territoriales que partan de hechos o situaciones relevantes de la vida cotidiana. Algunos ejemplos de preguntas nos ponen y vamos a dar a conocer. ¿Cómo evitar que las personas se afecten con la contaminación sonora? Ahí se lanza una pregunta en la cual el estudiante puede realizar una serie de indagaciones e investigaciones. Otra pregunta: ¿cómo mantener aseada el aula sin limpiar mucho? Una problemática que se tiene en muchas instituciones seguramente, en la cual debemos superar o mejorar. Entonces, a partir de acá el estudiante puede hacer ciertas propuestas, ¿no?, para dar solución a esta problemática. Una tercera pregunta nos indica de qué manera la señalización en los ambientes contribuye con la seguridad vial. U otra pregunta dice: ¿cómo disminuir la vulnerabilidad en la institución educativa ante la ocurrencia de huaicos?
datos. Entonces, colegas, ahí tenemos una serie de preguntas las cuales nos podrían ayudar o orientarnos a realizar nuestro trabajo de investigación y en este caso una indagación basada en un problema ambiental o territorial. Y para los colegas del nivel secundario, ya le habíamos indicado que están comprendidos en la categoría D y E. En este caso, la categoría D, vuelvo a repetirles, son estudiantes de primero y segundo año de secundaria. Mientras que la categoría E están los estudiantes de tercero, cuarto y quinto. Las dos propuestas o alternativas que nos proponen para hacer investigación es en el área de ciencia y tecnología y ciencias sociales. Cada una de ellas con sus respectivas competencias. Del mismo modo, nos solicitan o nos piden que presentemos como expositores uno o máximo dos estudiantes. Vuelvo a reiterarles en este trabajo, pero pueden participar mucho más estudiantes, ¿no? Puede ser un equipo de estudiantes que hagan este trabajo, pero solamente van a presentar el trabajo o va a hacer la exposición correspondiente uno o máximo dos estudiantes. Y como docente asesor, un docente, en la cual está abierto a todos los docentes de las distintas áreas, ¿no? No necesariamente tienen que ser colegas del área de CIT o de ciencias sociales. Entonces, colegas, animémonos para poder realizar nuestros trabajos de investigación para participar en esta Eureka 2024. Las propuestas que nos dan o las alternativas para poder realizar los trabajos de investigación están en dos: indagación en ciencia y tecnología e indagación en ciencias sociales. Cada una de ellas con sus subcategorías. En el tema de indagación, ciencia y tecnología, nos ponen dos alternativas, que es indagación científica y diseño de construcción de soluciones tecnológicas. En el caso de indagación científica se subdivide en dos, que puede ser una indagación científica experimental y una indagación científica descriptiva. Cada una de ellas con sus propias características, la cual va a permitir realizar un trabajo de investigación. Entonces, ahí hay que estar atentos, colegas, y conocer un poquito más sobre este tipo de trabajos de investigación, tanto experimental como descriptiva. En los siguientes videos estaremos mostrando y explicando cada una de ellas, cuáles son sus características, cuáles son los requisitos que nos solicitan para poder plantear, formular las preguntas, si lleva hipótesis, no lleva objetivos, y una serie de características que debe tener cada una de ellas. En el tema de diseño y construcción de soluciones tecnológicas nos pide un diseño y construcción de soluciones tecnológicas. Entonces ahí también tenemos otra opción en el caso de indagación en ciencia y tecnología. En el caso de indagación de ciencias sociales, tenemos la indagación basada en un problema histórico, en la indagación basada en un problema ambiental y o territorial, y la indagación basada en un problema económico. Vuelvo a repetirles, cada una de ellas con sus propias características, ¿no? En la resolución que hemos mencionado, nos mencionan cada una de ellas cuáles son sus propias características. Y acá lo tenemos rápidamente, lo vamos a ver. Por ejemplo, la indagación científica experimental. Se indica, el proyecto implica la determinación de las variables, tanto independiente, dependiente e interviniente. La formulación de la pregunta e hipótesis, el diseño para poner a prueba la hipótesis, la generación de datos de diferentes grupos o bajo diferentes condiciones, el análisis de datos o información que busca relaciones entre los mismos y validar o refutar hipótesis y establecer conclusiones. Asimismo, evalúa el proceso y los resultados de indagación y lo comunica. Entonces son unas características bastante generales en respecto al trabajo experimental. En el tema descriptivo, nos indica que el proyecto implica la descripción o recoger información de un hecho, sistema o fenómeno natural mediante la observación sistemática y la información científica tal como se presenta en una situación de espacio y de tiempo dado. Por ejemplo, proyecto de monitoreo de tortugas en la época de reproducción, el comportamiento de una especie en la naturaleza, entre otras. Asimismo, busca evaluar el proceso y los resultados de indagación y comunicarlo. Entonces ahí podemos notar la diferencia entre un trabajo experimental y descriptivo, ¿no? Entonces el descriptivo es simplemente dar observaciones detalladas de todo un fenómeno o un hecho que se pueda dar. Mientras que en el experimental hay que comprobar, hay que hacer comparaciones
recoger informaciones de los diferentes resultados que nos podría estar arrojando ese trabajo. Y en el caso de diseño y construcción de soluciones tecnológicas, indica, los proyectos en esta línea parten de la identificación de un problema del contexto que requiere una solución tecnológica y los requerimientos que debe cumplir. Para tal fin, aplican técnicas sustentadas en los conocimientos científicos, prácticas locales o tecnológicas, ancestrales que impliquen el diseño y la construcción de soluciones tecnológicas, poniendo a prueba su funcionamiento en respuesta con la situación problemática o necesidad identificada. Por ejemplo, relacionadas a salud, alimentación, contaminación u otras. Estos proyectos responden a la competencia, diseño y construir soluciones tecnológicas para resolver problemas de un entorno. Entonces, en este caso, colegas, el estudiante va a identificar un problema, como ya nos indicaba, puede ser el tema de salud, alimentación, contaminación u otras. Y a partir de esa problemática, el estudiante va a proponer la construcción de un equipo u otro material que pueda brindar o dar solución a esta problemática. En el caso de temas históricos o de ciencias sociales, en el tema de indagación basada en un problema histórico, nos indica, esta indagación permite el desarrollo de la competencia de construir interpretaciones históricas. La formulación de una pregunta que plantea un problema histórico. Ya decíamos, por ejemplo, ahí algunos ejemplos, ¿no? Como dice, ¿cómo se logró el establecimiento de la independencia del Perú? Otra pregunta que podría ser, ¿cuál fue la principal causa de la crisis de la economía peruana en el siglo XVII? O de repente podría ser, ¿cómo fue la participación de la mujer en la costa norte del antiguo Perú? Entonces, colegas, ahí tenemos algunos modelos o ejemplos de cómo podemos dar inicio a la indagación basada en un problema histórico. Y en el caso de indagación basada en un problema ambiental, también nos sugieren y nos ponen a conocimiento lo siguiente. En esta indagación permite el desarrollo de la competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Inicia con la formulación del problema ambiental territorial. Algunos ejemplos de problemas pueden ser el cambio climático, gestión de riesgo de desastres, el despoblamiento del espacio rural, la contaminación del suelo, aire o agua, el crecimiento desordenado del espacio urbano, la escasez del agua, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la minería ilegal y el inadecuado manejo de los residuos sólidos, agotamiento de los suelos, entre otros, sobre la cual el estudiante analiza la multidimensionalidad de sus causas y consecuencias, y la explicación de las acciones u omisiones de los actores sociales que generan la persistencia del problema, así como la comprensión del problema a distintas escalas, local, nacional o mundial. Entonces ahí nos sugieren, o nos dan algunas ideas que podemos tomarlas para poder hacer nuestra indagación basada en un problema ambiental. Y como una tercera opción nos propone una indagación basada en un problema económico. Esta indagación permite el desarrollo de la competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos. Inicia con la formulación de un problema o desafío económico personal, familiar de la comunidad o país. Algunos ejemplos de problemas o desafíos económicos pueden ser el mantener la producción agrícola en tiempos de friaje, el desafío de iniciar un emprendimiento, la escasez de agua potable, la inflación, el bajo nivel de acceso y uso de servicios financieros, entre otros. Para abordar el problema se debe comprender las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero, es decir, analizar las interacciones que ocurren entre los agentes económicos que intervienen en el sistema económico y financiero. Entonces ahí nos dan algunas pequeñas descripciones de cómo podemos dar inicio en estos tres tipos de investigación. Las etapas que se vienen a desarrollar son las siguientes. En el nivel primario, que ya sabemos que es la categoría A, B y C, ambas se van a dar a nivel institucional y luego los ganadores pasarán a una etapa UGEL, quienes quedará ahí nada más su participación de los estudiantes del nivel primario. Sin embargo, en el nivel secundario, en las categorías D y E, estos estudiantes van a poder participar a nivel institucional, quienes los ganadores pasarán a una etapa UGEL, los ganadores de una etapa UGEL pasarán a una DRE hasta llegar a una etapa nacional. Entonces, del nivel secundario, el estudiante debe ponerse pilas porque su participación puede ser hasta la etapa nacional.
la forma o modalidad como van pasando son de la siguiente manera. En caso de nivel primario de la categoría BC, nos indica que el informe del proyecto de indagación con mayor puntaje por cada categoría pasa a la siguiente etapa. Entonces ahí están, de cada categoría van a pasar a la etapa, en este caso nivel UGEL. En caso secundaria, a nivel de instituciones, los 3 primeros informes de los proyectos con mayor puntaje de cada categoría pasan a la siguiente etapa. Acá nos indica, colegas, son 3 primeros informes de los proyectos con mayor puntaje de cada categoría. Nos hablan por categorías, no nos hablan por tipos de investigación, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y hacer nuestro informe correspondiente quienes van a participar en una etapa UGEL. Y en la etapa UGEL, el nivel primario, en esta etapa finaliza la aparición de la categoría B y C, reconociendo los primeros puestos en cada categoría. Entonces la UGEL, el nivel primario, va a ser un reconocimiento a los primeros puestos y su participación quedaría ahí. Sin embargo, en el nivel secundario nos indica que los 2 primeros informes de los proyectos con mayor puntaje de cada categoría pasan a la tercera etapa, poniéndole como excepción, en caso de las regiones Callao, Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Pasco y Tumbes, pasarán a la tercera etapa los 3 primeros proyectos con mayor puntaje de cada área, dado que son regiones que cuentan con menor número de provincias en relación con el resto del país, y con la finalidad de promover la mayor participación de estudiantes de dichas regiones. Entonces ahí están, colegas, los 2 primeros ganadores de cada categoría a nivel de UGEL pasan a una etapa DRE. En la categoría D, solo el informe del proyecto que obtenga el mayor puntaje en competencias pasa a la etapa nacional. Y en la categoría E, los 2 primeros informes con mayor puntaje pasan a la etapa nacional. Y al finalizar en este concurso 2024, a la etapa nacional, los estudiantes clasificados participan en forma presencial en la Semana Nacional de la Ciencia, Perú con Ciencia y Eureka 2024. Organizada por la CONCITEC, donde son seleccionados como ganadores los 3 primeros informes de proyecto que obtengan el mayor puntaje en cada categoría de esta etapa final. En esta etapa, los estudiantes ponen su informe del proyecto ante los miembros del jurado calificador en forma presencial. Muy bien, entonces, colegas, ahí están las indicaciones de qué manera van a estar pasando en cada etapa y la cantidad de trabajos de investigación que clasifican de etapa a etapa. El cronograma, como ya les indicaba inicialmente, ya estamos en este proceso, ¿no? Y la fecha de inscripción en el CICE para la etapa UGEL es del 2 al 11 de septiembre de 2024. Colegas, respetemos o estemos a tiempo de poder inscribir en estos horarios, ya que la plataforma, en este caso el CICE, una vez que cierra su inscripción, nos va a poder imposibilitar la participación de nuestros estudiantes. Entonces, estar atento a estas fechas y no olvides que la fecha de inscripción en el CICE para la etapa UGEL es del 2 al 11 de septiembre del 2024. Entonces ya estamos a estas fechas en agosto. Tratemos de acelerar un poquito y de repente llevar a cabo la etapa a nivel de instituciones. La etapa UGEL nos indica el desarrollo del concurso, lo van a ejecutar desde el 16 al 20 de septiembre. Entonces cada UGEL tiene esa prioridad o esa potestad de poder seleccionar entre este pequeño espacio del 16 al 20 de septiembre de poder ejecutar su Feria Eureka a nivel de UGEL. Y los ganadores van a tener un plazo de inscripción del 23 al 2 de octubre. Tenemos tiempo de repente también para poder ir mejorando un poco más esos trabajos de investigación. En la etapa DRE, el desarrollo del concurso es del 9 al 11 de octubre y su inscripción será del 14 al 18 de octubre. Y la etapa nacional es del 6 al 8 de noviembre, donde sus resultados finales será el 13 de noviembre. Ahí sabremos cuáles son los trabajos que a nivel nacional fueron ganadores en este concurso de Eureka 2024. Muy bien, colegas, entonces de antemano ya felicitarles a cada uno de ustedes por el trabajo que vienen realizando y no se pierdan nuestros próximos videos en los cuales estaremos indicando cuáles son las características y formatos de los diferentes trabajos de investigación.
No se olvide suscribirse y darnos un like y dejar su comentario. Muchas gracias por su atención.